Feliz sábado para todos mis hermanos. Un saludo cordial de este servidor. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta nueva oportunidad, en este santo día de reposo del Señor. Gracias por estar atento a la conexión y gracias por el deseo de participar en este estudio. Muy bien, mis hermanos. Ante todo, pues tengan todas y todos feliz sábado. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Vamos entonces a aprovechar esta noche del viernes, ya entrados en las horas sagradas del día de reposo, para que podamos entonces continuar con el estudio que ha sido lo que hemos estado estudiando durante estos viernes, que es acerca de la doctrina del santuario. Y quería que en esta oportunidad pudiésemos entonces aprovechar esta sesión para que pudiésemos estudiar acerca de una profecía que la encontramos en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, que representa la obra final del gran día de la expiación. Es decir, representa la obra final en el juicio investigador. Como ya hemos estado cubriendo esos puntos, o sea que hemos hablado acerca del juicio, entonces, a fin de que podamos comprender cuál es el tiempo en el cual estamos viviendo y qué nos dice la profecía, es necesario entonces comprender el mensaje que está en el capítulo 3 del libro del profeta Zacarías. Así que, muy bien, vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y vamos a comenzar a estudiar un poco acerca de esta importante profecía. Así que les invito a que me acompañen allí donde están en esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, humildemente nos presentamos delante de su presencia. Número uno, Señor, en primer lugar, reconociendo nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra indignidad, reconociendo que no hay mérito, Señor, por los cuales presentarnos delante de su presencia y recomendarnos delante de usted. Pero queremos también suplicarle, Señor, que pueda usted llenarnos con su gracia, con su poder, con su Santo Espíritu, para que nosotros podamos entender con claridad el mensaje que proviene de su palabra, especialmente de las profecías que nos hablan acerca de la obra final que ha de realizarse y se está realizando en el juicio investigador. Ayúdenos, Señor, a comprender estos importantísimos temas de los cuales depende nuestro destino eterno. Levántenos con su bendición, levántenos con su justicia, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido limpiados de toda maldad. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos a dar comienzo a esta nueva sesión del estudio, de lo que ha sido el estudio de la doctrina del santuario, y que pues ahora hemos llegado hasta precisamente la obra final del juicio investigador. Ya habiendo cubierto todos estos temas, les anuncio que próximamente en estos estudios de los viernes vamos obviamente a seguir estudiando la doctrina del santuario y vamos a comenzar a estudiar de manera sistemática el libro de Levítico. Entonces, en las próximas temáticas vamos a comenzar el estudio del libro de Levítico a fin de que podamos reforzar todas estas temáticas que hemos estado estudiando todos estos meses, en los cuales hemos estado estudiando los viernes acerca de la doctrina del santuario. Así que, muy bien, vamos entonces a iniciar este estudio. Vamos a ubicarnos a los que están allí acompañando en sus casas. Vamos a ubicar en nuestras Biblias en
Zacarías capítulo 3 y vamos a leer allí lo que nos dice esta profecía de este libro. Allí en Zacarías capítulo 3 encontramos que la escritura nos dice lo siguiente. Versículo 1 del capítulo 3. Dice así: se me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces notamos aquí, estamos leyendo en Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, lo que se conoce como la cuarta visión. La cuarta visión de el profeta Zacarías, que es la visión de Josué y el ángel. En esta visión, como leíamos al principio del capítulo, se nos dice que el profeta Zacarías ve a Josué. Es decir, este Josué no es el Josué que fue el sucesor de Moisés. Este Josué era el sumo sacerdote del pueblo judío en el tiempo de Zacarías. Es decir, en el tiempo en que los expatriados, es decir, los judíos que estaban cautivos en Babilonia, habían regresado en el tiempo aproximadamente del segundo decreto dado por Darío Ixtape para reconstruir a Jerusalén. En ese tiempo, el pueblo que había estado cautivo en Babilonia y en las provincias de Babilonia, los que regresaron, el sacerdote o el sumo sacerdote para esa época era un hombre de nombre Josué. De este sacerdote o de este sumo sacerdote es el que habla la visión. Y la visión nos menciona que el sumo sacerdote estaba delante del ángel de Jehová y que tenía a su lado derecho, a su mano derecha, estaba parado Satanás. Y vemos cómo el sumo sacerdote no estaba vestido de las ropas de galas sumos sacerdotales que eran parte, obviamente, de su oficio en el santuario, es decir, en el santuario terrenal, sino que estaba cubierto de vestiduras viles.
de vestiduras inmundas. Y entonces aquí vemos este capítulo, como lo vamos a entender ahorita, lo vamos a estar estudiando a la luz de lo que nos enseña también el Espíritu de Profecía. Este capítulo nos señala grandes verdades con respecto a la obra de intercesión de Cristo. Es decir, este capítulo es una ilustración que nos permite ver cómo es que Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. Y no solamente cómo intercede por nosotros, sino que representa al mismo tiempo esta profecía la última obra que se ha de realizar en el santuario celestial antes de que termine el juicio investigador. Esta visión, por lo tanto, nos habla de la forma en que se realiza la intercesión de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, hay varias cosas importantes aquí que quiero resaltar antes de entrar directamente a compartir con ustedes un capítulo de la Mensajera del Señor que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, donde ella precisamente nos está hablando de esta visión. Pero quiero señalar algunas cosas interesantes. Número 1. Este capítulo está obviamente en armonía por el rol, el papel que juega no solamente Josué, el sumo sacerdote, que en este caso sería el acusado, porque esta es una escena de juicio, pero una escena de juicio desde el punto de vista del santuario. Es decir, está el acusado, que era el sumo sacerdote Josué, que debía presentarse en el día de la expiación vestido con sus ropas sacerdotales. No está vestido de ropas sacerdotales, está vestido de ropas inmundas. Al lado tiene a Satanás, que lo está acusando. Dice el versículo, lo está acusando y tiene como abogado defensor el sumo sacerdote Josué a el ángel de Jehová. Entonces, quiero que nos concentremos en cada uno de estos personajes que se nos presenta acá esta visión y en cada uno de los roles que están desempeñando. Número 1, Josué, como representante del pueblo de Dios, representa no solamente su propia condición como individuo, sino también a la iglesia, es decir, al pueblo judío, que estaba durante el segundo decreto, que como ustedes recordarán, cuando hemos estudiado en estudios anteriores acerca de la historia de los 3 decretos que son el punto de partida de los 2300 años, estos 3 decretos dados por Ciro, Darío y Artajerjes representan al mismo tiempo la obra de los mensajes de los 3 ángeles. Este tiempo del segundo decreto, obviamente el segundo decreto va en armonía con el mensaje del segundo ángel, y el mensaje del segundo ángel va paralelo a el mensaje de Apocalipsis, del ángel de Apocalipsis 18. Ahora bien, nosotros hemos estudiado los sábados, cuando hemos estudiado de profecía, precisamente los patrones en que la historia se repite. Ahora bien, ¿qué quiero mencionar con respecto a esto? Josué representa al pueblo de Dios y la condición de Josué representa la condición del pueblo de Dios. Satanás está allí para acusarlo, ya que en el libro de Apocalipsis se llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Apocalipsis capítulo 12. El ángel de Jehová que defiende a Josué es nada más y nada menos que Cristo. Y lo interesante es que funge como abogado. Ahora noten esto interesante. La palabra abogado y el rol de abogado que Cristo desempeña lo encontramos en la primera epístola del apóstol Juan, donde el apóstol nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra que se usa en primera de Juan para
eh, referirse a esta función de Cristo en el santuario celestial y que se traduce en la versión Reina Valera, que es la versión más conocida al castellano, la palabra en el griego es paracleto. La palabra que se traduce como abogado en Primera de Juan es paracleto. La palabra paracleto, que es la misma que usa Juan en el Evangelio, cuando se refiere al Espíritu Santo, es, en el caso del Evangelio, se traduce como consolador. En el caso de Primera de Juan, se traduce como abogado. Pero es la misma palabra paracleto. La palabra paracleto es una conjunción, es decir, una unión de dos palabras griegas. Para, que quiere decir junto, así como la palabra paralelo. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando yo quiero mencionar que dos cosas están juntas, yo digo esas dos cosas están en paralelo. Es decir, está una al lado de la otra, en la misma ubicación y ordenamiento. Ahora, el resto de la palabra kletos significa de pie junto, es decir, que está de pie. O sea, la palabra paracleto, esa terminación, kletos, habla de estar de pie. Entonces, la palabra paracleto, en un sentido literal, significa estar parado al lado de. Eso es lo que significa la palabra paracleto, que se traduce como consolador en algunos contextos o abogado en otros. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque obviamente este pasaje del Antiguo Testamento nos muestra que el paracletos, el abogado, el intercesor entre Dios y los hombres, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, es el consolador. Y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y este texto nos muestra cómo nuevamente en el santuario celestial nosotros podemos ver la realidad de cómo el Padre es una persona y el Hijo es una persona. Y cómo el espíritu de ambos no es un tercer ser divino aparte del Padre y del Hijo, sino un poder que emana de los dos, tanto del Padre como del Hijo. Ahora hago esa mención para que podamos ver la relación que esta escena tiene y esta profecía tiene con la verdad de la deidad y el hecho de que en este tiempo aquellos que estén experimentando el cumplimiento de esta profecía del capítulo 3 deben tener un concepto claro de temas como los de la deidad. Ahora bien, vamos entonces a comenzar la lectura que encontramos en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, la página 442. Ahora notemos cómo dice allí. Si alguno quiere intervenir, puede hacerlo. Puede hacerlo, me refiero con el micrófono. Porque anoche estuvimos, anoche no, el miércoles estuvimos reunidos y algunos hermanos levantaron la mano, pero por la aplicación de Google Meet, y yo no lo noté porque estaba leyendo en otra ventana de la computadora. Entonces no noté que ellos habían levantado la mano y ellos entonces no pudieron participar en el momento, sino que se hicieron las preguntas al final. Pero las podemos hacer y si ustedes notan que yo no me doy cuenta, ustedes pueden, con el micrófono pueden intervenir. Así que no hay ningún problema ni ningún inconveniente. Así que voy a comenzar la lectura para aprovechar los minutos que tenemos de, vuelvo y repito, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 442. Dice así la mensajera del Señor. Si el velo que separa el mundo visible del invisible pudiese alzarse y los hijos de Dios pudiesen contemplar la gran controversia que se riñe entre Cristo y los santos ángeles y Satanás y sus huestes perversas en torno a la redención del hombre,
Si pudiesen comprender la admirable obra que Dios realiza para rescatar las almas de la servidumbre del pecado y el constante ejercicio de su poder para protegerlas de la malicia del maligno, estarían mejor preparados para resistir los designios de Satanás. No noten lo que se nos dice aquí, la admonición que se nos dice aquí. Aquí se nos dice que si nosotros, los seres humanos, los miembros del pueblo de Dios, pudiésemos ver cómo el velo que separa el mundo visible del invisible se pudiera alzar y nosotros pudiésemos contemplar el gran conflicto, la gran controversia, la guerra que se riñe, hermanos queridos, entre dos ejércitos. Por un lado está Cristo y los santos ángeles, y por el otro lado está Satanás y sus huestes perversas, es decir, los demonios, los ángeles caídos. Cómo luchan para hacerse con el control de una sola alma en este mundo. Si nosotros pudiésemos ver, hermanos queridos, la lucha espiritual invisible que se está librando continuamente a nuestro alrededor, esto nos permitiría estar mejor preparados para resistir precisamente los designios de Satanás. La hermana White sigue diciendo, nuestra mente se llenaría de solemnidad en vista de la vasta extensión e importancia del plan de la redención y la magnitud de la obra que tienen delante de sí como colaboradores de Cristo, quedarían humillados, aunque estimulados, sabiendo que todo el cielo se interesa en su salvación. Noten entonces, hermanos, si nosotros pudiéramos ver, como dice la Escritura, si pudiésemos conocer, como dice el apóstol Pablo, conocer como somos conocidos en el cielo. Si nosotros pudiésemos ver cómo cada uno de nosotros somos conocidos en el cielo, por los ángeles, por la lucha continua que se libra en nuestras vidas entre el ejército de la luz, liderado por Cristo, y el ejército de las tinieblas, liderado por Satanás y sus demonios, nosotros quedaríamos humillados. Porque podríamos ver nuestra verdadera condición delante del cielo. Pero al mismo tiempo quedaríamos, ¿qué? Estimulados, sabiendo el interés que pone todo el cielo en la salvación de nuestras almas. Entonces, notemos esto importante. Noten entonces lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. En la profecía de Zacarías se nos da una muy vigorosa e impresionante ilustración de la obra de Satanás y la de Cristo, y del poder de nuestro mediador para vencer al acusador de su pueblo en santa visión. El profeta contempla a Josué, el sumo sacerdote, vestido de vestiduras viles, de pie delante del ángel, suplicando la misericordia de Dios en favor de su pueblo que se halla profundamente afligido. Satanás está a su diestra para resistirle. Por haber sido elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios en la tierra, había sido desde el mismo principio de su existencia una nación, el objeto, como nación, el objeto especial de la enemistad de Satanás. Y éste se habría propuesto causar su destrucción. No podía hacerles daño mientras los hijos de Israel fueran obedientes a Dios. Por lo tanto, había dedicado todo su poder y astucia a inducirlos a pecar. Entonces notemos aquí lo importante. Mientras el pueblo de Dios está en obediencia a los mandamientos de Dios, está protegido. Cuando el pueblo de Dios, es decir, los hijos de Dios, comenzamos a padecer a causa de Satanás, ¿eso se debe a qué? A que el escudo protector de la omnipotencia no está sobre nosotros a causa de los pecados que nos ha hecho cometer Satanás.
perdemos la protección de Dios y el enemigo comienza a afligirnos de una forma o de la otra. Noten cómo ella lo explica. Seducidos por sus tentaciones, habían transgredido la ley de Dios y habiéndose separado así de la fuente de su fuerza, se les había dejado caer presa de sus enemigos paganos. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y permanecieron allí muchos años. Sin embargo, el Señor no los abandonó. Les envió sus profetas con reproches y amonestaciones. El pueblo despertó, vio su culpabilidad y se humilló delante de Dios y volvió a él con verdadero arrepentimiento. Entonces el Señor les envió mensajes de aliento, declarando que les libraría del cautiverio y les devolvería su favor. Esto era lo que Satanás quería resueltamente impedir. ¿Cómo dice aquí? Aquí dice que a causa del pecado del pueblo, el pueblo de Israel, o en este caso el pueblo judío, que era el remanente del pueblo de Israel, había sido entregado en manos de sus enemigos los paganos. Es decir, las naciones paganas habían tomado en cautiverio a los judíos, los habían llevado a sus tierras y los habían esclavizado. Cuando el pueblo escuchó la voz de los profetas, la voz del reproche, de la amonestación, y el pueblo se humilló delante de Dios con verdadero arrepentimiento, Dios los preparó para su liberación. Y cuando entonces esto sucede, Dios les envía mensajes de aliento. Cuando esto sucede, Satanás quiere impedir resueltamente que el pueblo escuche el mensaje de aliento de parte de Dios. Entonces noten lo que dice. Un remanente de Israel había vuelto ya a su patria y Satanás estaba tratando de inducir a las naciones paganas, que eran sus agentes, a destruirlos completamente. Mientras Josué suplica humildemente que Dios cumpla sus promesas, Satanás se levanta osadamente para resistirle. Señala las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor de Dios. Los pide como su presa y exige que les sean entregados para ser destruidos. Entonces notemos aquí, hermanos queridos, que hay dos obras en abierto contraste en el punto final de el juicio investigador. Más adelante ella lo va a confirmar, lo va a decir. Hay dos obras. Por una parte, Dios está tratando de conducir a su pueblo al arrepentimiento por medio de reproches, reprensiones y amonestaciones. Y una vez que su pueblo escucha el mensaje de amonestación y reprensión, Dios les envía un mensaje de consuelo y un mensaje de ánimo y de exhortación. Satanás quiere impedir esta obra por medio de ¿qué? Por medio de una obra de acusación, recordándole al pueblo de Dios sus pecados. Ahora noten lo que sigue diciendo. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. Ahora noten lo que está queriendo decir aquí. El sumo sacerdote no emite palabra. Se mantiene en silencio absoluto. Ahí nosotros en la visión no vemos que el sumo sacerdote Josué emita una sola palabra de justificación. No emite ni una sola razón para defenderse. No emite ni una sola palabra. Guarda completo y absoluto silencio el sumo sacerdote Josué. Y entonces dice, no sostiene que Israel esté libre de culpa. En sus andrajos sucios que simbolizan los pecados del pueblo que él lleva como su representante, está delante del ángel confesando su culpa, señalando
Sin embargo, su arrepentimiento y humillación, fiando en la misericordia de un redentor que perdona el pecado y con fe se aferra a las promesas de Dios. Entonces el ángel, que es Cristo mismo, es decir, aquí está el Paracleto, el Consolador, el ángel que es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo, declarando: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción. A causa de su pecado había sido casi completamente consumido en las llamas encendidas por Satanás y sus agentes para destruirlo. Pero Dios había intervenido ahora para librarle. El compasivo Salvador no dejaría a su pueblo penitente y humillado bajo el cruel poder de los paganos. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. Isaías 42:3, esa era la promesa, que Dios no iba a permitir que se quebrara por completo la resistencia de su pueblo. Dios no iba a permitir que se apagara por completo la débil luz que todavía estaba encendida en el remanente del pueblo de Dios. Al ser aceptada la intercesión de Josué, se le da la orden: quitarle esas vestiduras viles. Y a Josué el ángel declara: mira que he hecho pasar de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Ahora noten lo que se nos está queriendo decir aquí. Si ustedes recordarán, el viernes pasado estuvimos estudiando el capítulo 16 del libro de Levítico. Y allí en el capítulo 16 estuvimos estudiando lo que se hacía en la ceremonia del día de la expiación. Es decir, lo que se hacía todos los años en el pueblo de Israel, el 10º día del 7º mes de los judíos, que se celebraba el día de la expiación, o lo que todavía los judíos llaman hoy en día el Yom Kippur. Ese es el nombre que ellos le dan hoy en día en el judaísmo. Ahora noten bien, ese día el sumo sacerdote entraba como representante del pueblo de Israel al lugar santísimo del santuario terrenal. ¿Se recuerdan que lo primero que hacía el sacerdote era tomar un becerro por expiación para él y para su casa, y después también un carnero para el holocausto, por él y por su casa? ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando el viernes pasado? Y entonces primero hacía una expiación por él y por su casa, y después entonces era que presentaba el macho cabrío sobre el cual había caído la suerte para Jehová, y entonces era sacrificado ese macho cabrío que representaba el sacrificio del pueblo. Ese macho cabrío cuya suerte había caído para Jehová era un sacrificio por el pecado del pueblo, para hacer expiación por el pueblo. El primer sacrificio era para el sacerdote y su familia, para el sacerdote y su casa. Esta obra de día de la expiación es la que está presentada en el capítulo 3 del libro de Zacarías, donde el sumo sacerdote se presenta en el día de la expiación, pero resulta ser que está vestido con vestiduras viles y sin sacrificio. Pero está echando mano de la misericordia de Dios, porque está delante del ángel de Jehová, que es Cristo. El que está parado a su mano derecha es el acusador de nuestros hermanos, que es Satanás. Ahora noten bien, ahí están los dos machos cabríos del día de la expiación. El macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová es el ángel de Jehová, que es el abogado, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el macho cabrío sobre el cual cae la suerte para Azazel, o lo que se conoce también como el macho cabrío emisario, es Satanás.
Ahí están los dos. Está el sumo sacerdote y está el macho cabrío al cual cae la suerte para Jehová y el macho cabrío el cual cae la suerte para Azazel. Uno representado o representando a el ángel de Jehová, que es Cristo, y el otro que representa a Satanás, que está allí como acusador de nuestros hermanos. Ahora fíjense bien lo que sigue diciendo. Notemos. Al ser aceptada la intercesión de Josué, se da la orden. Quitadle esas vestimentas viles, y a Josué el ángel declara: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Según lo que estuvimos estudiando los viernes pasados con respecto al juicio investigador, este acto de revestir, quitar las vestiduras viles y vestir con vestiduras blancas a los que están siendo examinados en el juicio investigador, es el examen final sobre cada caso. Es decir, es cuando el caso de cada persona pasa delante de Dios y su caso es examinado, la decisión final es revestirlo de ropas de gala, como dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, cuando dice que Cristo nos va a colocar ropas blancas y no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Eso lo estuvimos estudiando en los viernes pasados. Entonces noten cómo dice: la orden dada a Josué era: mira que he hecho pasar de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas. Zacarías 3, 4 y 5. Sus propios pecados y los de su pueblo fueron perdonados. En ese acto de ser revestido con vestiduras blancas, es el acto final de que sus pecados fueron perdonados. Es decir, fueron borrados de los registros celestiales. Por eso es que esta visión representa la obra final en el juicio investigador. Es una obra que está todavía en el futuro. Es una visión que todavía no se ha cumplido, está en el futuro. Sus propios pecados y los de su pueblo fueron perdonados. Israel había de ser revestido con ropas de gala, la justicia de Cristo que le era imputada. Noten lo que significa las vestiduras blancas. El mismo mensaje que se da a la última iglesia, a la iglesia de la Odisea, cuando se le dice: y compra de mí vestiduras blancas para que vistas y no se vea la vergüenza de tu desnudez. Eso representa la justicia de Cristo que le es imputada. Ahora, parte del mensaje de la justificación por la fe que fue predicado en el año de 1888 en el Congreso de Minneapolis. Noten lo que sigue diciendo el párrafo. El párrafo sigue diciendo: la mitra, pues, sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes, con la inscripción santidad a Jehová, lo cual significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario. Ahora noten lo que significa esto. Noten, no solamente al sacerdote se le pusieron, al sumo sacerdote se le puso vestiduras de gala, sino que también se le puso una mitra, es decir, un turbante, una corona. Pero en esa corona de sumo sacerdote, en ese turbante de sumo sacerdote, había una placa de oro sobre la frente del sumo sacerdote que tenía la inscripción santidad a Jehová. Aquí está la otra parte del mensaje de justificación por la fe, el mensaje de la justicia de Cristo, que es la justicia impartida. Así como la vestidura representa la justicia imputada, así la mitra con la inscripción santidad a Jehová representa la justicia impartida de Cristo. Ahora noten lo que sigue diciendo acá. Por eso es que el mensaje de la justificación por la fe, predicado por Wagner y John, es el último mensaje de misericordia, no solamente para la iglesia, hermano, sino para el mundo. Es el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje que debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque el mensaje
de la misericordia del Señor para estar preparado para el fin del juicio es el mensaje que va a preparar a aquellos que estarán en pie delante del ángel de Jehová, es decir, delante del juez de toda la tierra, que es Cristo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y ese juez ha de determinar el destino eterno de cada persona. Pero como lo dice la Escritura, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces dice aquí, después de haberle investido así, solemnemente, de la dignidad del sacerdocio, el ángel declaró, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré plaza. Versículo 7. Se le iba a honrar como juez o gobernante del templo, y todos sus servicios. Iba a andar entre ángeles que le acompañaran aún en esta vida, y al fin se uniría a la muchedumbre glorificada que rodea el trono de Dios. Entonces notemos esto interesante. Aquí dice que se le da una promesa a ese sumo sacerdote Josué de que él iba a ser honrado y convertido en un juez y en un gobernante del templo. Ahora recuerdan, en la primera visión de la hermana White, a quienes se le permite entrar en el templo de 7 columnas con Cristo y a quienes se les promete en el mensaje de la Odisea, que es el mensaje de la última iglesia, a quienes se les promete o que se les promete a aquellos que alcancen la victoria, que reciban el colirio y unjan sus ojos, que reciban las vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo y que reciban el oro, que es la fe que purifica el alma, es decir, la fe que obra por el amor y purifica el alma, es decir, el oro, para que seamos ricos, según el mensaje de la Odisea, y se les promete que ellos se van a sentar con Cristo en su trono, así como Cristo se ha sentado en el trono del Padre. ¿Quiénes son esos que van a poder entrar a los concilios secretos entre el Padre y el Hijo? Que fueron los que Lucifer quiso participar y no pudo participar. Noten lo que sigue diciendo aquí. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el pimpollo. Versículo 8. En estas palabras se revela la esperanza de Israel. Era por la fe en el Salvador venidero como Josué y su pueblo recibirían perdón. Por la fe en Cristo les era devuelto el favor de Dios. En virtud de sus méritos, si andaban en sus caminos y guardaban sus estatutos, serían hombres simbólicos, honrados como los escogidos del cielo entre las naciones de la tierra. Cristo era su esperanza, su defensa, su justificación y redención, como es la esperanza de la iglesia hoy. Así como Satanás acusaba a Josué y a su pueblo, en todas las edades ha acusado a aquellos que buscan la misericordia y el favor de Dios. En el Apocalipsis se declara ser el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Apocalipsis 12:10. La controversia se repite acerca de cada alma rescatada por el poder del mal y cuyo nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Noten, cada alma que es escrita en el libro de la vida cuando profesa, cuando confiesa por primera vez entrar en el servicio de la causa de Dios, el nombre de cada persona es anotado en el libro de la vida. Pero cuando ese nombre es anotado en el libro de la vida, lo que comienza es un conflicto. Comienza una guerra donde Satanás está procurando hacer que esa persona caiga en pecado para que cuando pase su nombre en revista sea borrado del libro de la vida. Cristo está allí
para salvarlo, para llamarlo por medio de amonestaciones, reprensiones, por medio de mensajes de misericordia, de perdón, de consuelo, por medio del mensaje de 1888, para llamarlo al arrepentimiento, para que él pueda ser limpiado de sus pecados y cuando llegue el momento de que su nombre pase delante del juicio, su registro esté completamente cubierto por la sangre de Cristo. Ahora noten lo que entonces dice. Nunca se recibe a alguno de la familia de Satanás en la familia de Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del maligno. Hermano, cuando usted comienza a andar en los caminos de Dios, lo que va a tener es una lucha espiritual. Porque Satanás no va a estar contento con que usted esté percibiendo los rayos de luz que Dios quiere darle. Y Satanás va a hacer guerra contra usted y contra su casa, contra su familia, contra los miembros de su familia. Va a haber guerra y luchas espirituales. Va a haber guerra y conflicto dentro de su propia casa, dentro de su propia familia. Va a tener problemas en todos los ámbitos donde usted esté. Va a tener problemas con los vecinos. Va a tener problemas en el trabajo. Va a tener luchas con los hermanos de iglesia o los supuestos hermanos de la fe. Va a tener luchas con toda esta clase de personas. Las acusaciones, sigue diciendo la mensaje del Señor, las acusaciones de Satanás contra aquellos que buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causan sus pecados. Su carácter deficiente le causa regocijo, es decir, a Satanás. No es que Satanás, hermano, no es que Satanás le desagrade que nosotros estemos en pecado, no. Porque nuestro carácter deficiente le causa gozo a Satanás. Aquí dice que únicamente por el hecho de que violan la ley de Dios puede dominarlos. Él no está triste porque nosotros estemos en pecado. El que es acusador de nuestros hermanos no está triste porque nosotros hemos pecado. Porque él sabe que gracias a que nosotros somos víctimas de las tentaciones de Satanás, es que él puede dominarnos como lo hace. Sus acusaciones provienen solamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de la salvación, Jesús ha quebrantado el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando las almas de su poder, del poder de Satanás. Todo el odio y la malicia del jefe de los rebeldes se enciende cuando contempla la evidencia de la supremacía de Cristo y con poder y astucia infernales trabaja para arrebatarles el residuo de los hijos de los hombres que han aceptado su salvación. Hermano, esto es muy tremendo. Es muy tremendo porque esto, hermano, como lo vamos a leer a continuación, representa los tiempos en los cuales estamos nosotros comenzando a vivir. Esto que está acá. Satanás está haciendo, hermanos queridos, todo el esfuerzo para hacer que aquellos que han recibido el mensaje de salvación en este tiempo se aparten del mensaje de salvación a causa de su verdadera condición. Satanás está empeñado en destruir al remanente, al residuo del pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hace? Induciéndolos a pecar. Para que eso los aparte de Dios. Para que eso los una más a Satanás y se sientan completamente inmundos y apartados de Dios y rechacen el último llamado de misericordia de Dios a este mundo pecador. Noten cómo sigue diciendo acá. Satanás induce a los hombres al escepticismo. ¿Qué es el escepticismo, hermano? El escepticismo es no creer que la Biblia es la palabra de Dios. No creer tampoco que Dios ha hablado en estos últimos días por la mensajera del Señor, por el espíritu de profecía. Eso es escepticismo. Eso es ser escéptico. Cuando yo no creo en los canales por los cuales Dios ha revelado su voluntad, yo no creo tampoco en los pioneros, como pasa con la mayoría de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día actual. Cuando yo no creo en ello, yo estoy entregado al escepticismo, a la incredulidad. No creo en esas cosas, no creo en que esas cosas sean
fuentes por las cuales Dios ha revelado su voluntad. Note como dice, haciéndoles perder la confianza en Dios y separarse de su amor, los induce a violar su ley, luego los reclama como cautivos suyos y disputa el derecho de Cristo a arrebatárselo. Sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y paz, los obtendrán. Por lo tanto, les recuerda sus pecados para desanimarlos. Constantemente busca ocasión de acusar a los que procuran obedecer a Dios. Trata de hacer aparecer como corrompido aún su servicio mejor y más aceptable. Noten como la obra de Satanás, aún el mejor de los servicios de los hijos de Dios y el más aceptable, Satanás lo hace ver como que está completamente corrompido. Este es un acusador sumamente artero, sumamente destructivo. Su obra es desanimar, como lo leemos allí, recordándole al pueblo de Dios continuamente sus pecados con el fin de que se aparten de Cristo. Dice, mediante incontables designios muy sutiles y crueles, intenta obtener su condenación. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado las guardas de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de la cruz, y la ha dado a toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Al acusador de sus hijos declara, Jehová te reprenda, oh Satanás. Estos son la compra de mi sangre, tizones arrancados del fuego, y los que confían en él con fe reciben la consoladora promesa, mira que he hecho pasar de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías 3:4. Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de las manos de Cristo. Cristo no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Sus palabras declara, oh, forzará mi fortaleza, haga paz conmigo, sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. La promesa hecha a Josué es hecha a todos. Si guardares mis ordenanzas, entre estos que están aquí te daré plaza. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aún en este mundo, y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean al trono de Dios. Entonces los que en este tiempo final se arrepientan de sus pecados, logren la victoria sobre las tentaciones del enemigo, serán revestidos de ropas blancas y andarán entre los ángeles. Noten lo que sigue diciendo. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas, debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismo. Y esto quiero remarcarlo acá, por eso lo puse en rojo. Los que de veras se están purificando. Los que de veras se están purificando. Porque hay muchos que dicen que se están purificando y que obedecen a la verdad, pero tienen una opinión muy altiva de sí mismos. Están muy confiados de sí mismos. Y hablan con jactancia sobre sí mismos y sobre su propia condición. Pero los que están de veras purificando sus almas y obedeciendo la verdad, tendrán una muy, no dice humilde,
No dice humilde nada más, dice muy humilde opinión de sí mismo. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Hermanos queridos, este mensaje es para todos los que me están escuchando acá. Y con solemnidad lo hago. Mientras más cerca usted está de Cristo, menos perfecto se ve, menos sin pecado se ve. Es todo lo contrario. Cuando más cerca está alguien de Cristo, más ve la perfección del carácter moral de Cristo en contraste con su propia pecaminosidad. Y por lo tanto, tiene una percepción de sí mismo como siendo menos puro y menos santo. No es al revés. No es porque yo hablo de santidad y cada día me siento más santo y me siento más sin pecado. No, señor, no se engañen. Entre usted está más cerca de Cristo y más contempla a Cristo, más reconocerá sus propios pecados, no los pecados de los demás. Sus propios pecados, los suyos, los míos, los de Eduardo Ortiz. Si yo estoy cerca de Cristo, cada día me consideraré más pecador, más diferente de Cristo, más vil y por lo tanto seré más humilde. No al contrario. No es que me voy a sentir cada día más parecido a Jesús y cada día me voy a sentir más santo y perfecto. No, señor. Noten lo que sigue diciendo. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. No somos nosotros los que nos vamos a defender, ni vamos a andar defendiéndonos. Vamos a seguir el ejemplo de Cristo, que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los de Cristo. No se basan en nuestros méritos, ni en nuestro argumento, ni en nuestra supuesta vida de santidad y de fidelidad a Dios, sino en los méritos de Él, de Cristo. Dice, sin embargo, no debemos conformarnos con una vida pecaminosa. Deberíamos despertar a los cristianos e inducirlos a un celo y un fervor mayores para vencer el mal. A pesar que todo defecto del carácter, todo punto en el cual ellos no alcanzan la norma divina, es una puerta abierta por la cual Satanás puede entrar a tentarlos y destruirlos. Todo defecto de carácter, hermano, todo defecto de carácter es una puerta para ser dominados por Satanás. Todos los que tengamos defectos de carácter tenemos puertas abiertas para que Satanás tome el control de nuestras vidas. Esto no es una simple exageración y una simple, digamos, norma demasiado estricta. Si yo tengo un defecto de carácter, uno solo, ese defecto de carácter es una puerta abierta para que Satanás tome el control de mi vida. Así que si yo soy iracundo, si yo soy rencoroso, si yo soy soberbio, si yo soy orgulloso, si yo soy altivo, es un defecto de carácter. Y por ese defecto de carácter, Satanás puede controlar a cualquier ser humano sobre esta tierra, no importa la condición en la cual esté, ni el conocimiento teológico, ni bíblico, ni de verdad que tenga. Mientras tenga un solo defecto de carácter, mientras se deje dominar por sus pasiones, por su enojo, por su ira, si se deja controlar por cualquiera de estas cosas, Satanás tiene una puerta abierta para tomar el control de la vida de tal persona. Dice, y además,
que todo fracaso y defecto de su parte da ocasión al tentador y a sus agentes para echar oprobio sobre Cristo. Porque además de esto lo que hace es echar oprobio sobre la causa de la verdad. Debemos dedicar toda energía del alma a la obra de vencer y acudir a Jesús a fin de recibir fuerza para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas y han de ponerse sobre nosotros el manto de la justicia de Cristo. Por el arrepentimiento y la fe, somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios y somos hallados sin culpa delante de Él. Los que recibirán la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados y suplicando fervientemente el perdón de Jesús su abogado. Su atención está fija en Él, en Cristo. Su esperanza y su fe se concentran en Él, en Cristo. Y cuando se da la orden, quitarle esas vestimentas viles y vestirle de ropas de gala y pongan una mitra limpia sobre su cabeza, están preparados para atribuirle toda la gloria de su salvación a Cristo. Y no a sí mismo, sino a Cristo. La visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios durante la terminación del gran día de la expiación. Aquí es donde está la cita. Todo lo que hemos dicho anteriormente representa la obra peculiar y la experiencia del pueblo de Dios durante la terminación del gran día de la expiación. Esto es lo que va a experimentar el pueblo de Dios. Va a tener una lucha con el acusador de nuestros hermanos y por el otro lado va a tener que confiar en los méritos del ángel de Jehová, de Cristo, para poder escuchar la voz de Cristo cuando diga: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esto representa la terminación del gran día de la expiación. La iglesia remanente será puesta en grave prueba de angustia. Los que aguarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de sus huestes. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de las iglesias apóstatas. Satanás tiene el control de las iglesias apóstatas, hermano. Las iglesias y las organizaciones religiosas en nuestros días están en el control del enemigo de la verdad. Pero ahí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. ¿Dónde está? ¿Están en el mundo? ¿Están fuera de las iglesias apóstatas? No. El pequeño residuo, el pequeño remanente está ¿dónde? Dentro de las iglesias que están bajo el control ¿de quién? De Satanás. Allí es donde está el pequeño residuo. ¿Cuál es el pequeño residuo? Bueno, el que está representado por Josué, el sumo sacerdote. Y dice, si él, es decir, si Satanás pudiese borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Todo lo que se requerirá será que se rinda obediencia a los edictos humanos en violación a la ley divina. Aquí está la ley dominical. Los que quieren o los que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. Lucas 21:16. Serán traicionados, hermanos, por padres, hermanos, parientes y amigos, por los miembros de su familia y por sus amigos, por sus amistades. Según Lucas 21:16. Su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente con corazón quebrantado y fe ferviente suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas. Verán su debilidad e indignidad. Y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar. El tentador estará listo para acusarlos.
como estaba listo para resistir a Josué. Señalará sus vestiduras sucias, su carácter deficiente, presentará su debilidad e insensatez, su pecado de ingratitud, cuán poco semejante a Cristo son, lo cual ha deshonrado a su Redentor. Se esforzará para espantar las almas con el pensamiento de que su caso es desesperado, de que nunca se podrá lavar la mancha de su contaminación. Esperará destruir de tal manera su fe que se entreguen a sus tentaciones, se desvíen de su fidelidad a Dios y reciban la marca de la bestia, la ley dominical. ¿Estás escuchando, mi hermano, lo que es la condición del pueblo de Dios precisamente antes de la terminación del juicio investigador y de la imposición de la marca de la bestia, la ley dominical? Satanás los va a tentar, va a hacerlos que caigan en el error, que caigan en el pecado, que caigan bajo la tentación para acusarlos, para destruirlos, para desanimarlos, para apartarlos de la senda angosta y hacerlos ir a la senda ancha que lleva a la perdición. Satanás insiste delante de Dios en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos como transgresores. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron conmigo mientras profesaban obedecer la ley de Dios. ¿Han guardado sus preceptos? ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes de su servicio? ¿No han amado las cosas del mundo? Mira los pecados que han señalado su vida. Contempla su egoísmo, su malicia y su odio mutuo. Los hijos de Dios han sido muy deficientes en muchos aspectos. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que él los indujo a cometer y los presenta de la manera más exagerada, declarando: me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia, y sin embargo recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados. Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. Tu trono no subsistirá en rectitud y juicio. La justicia exige que se pronuncie sentencia sobre ellos. Fíjense, estas son las terribles acusaciones de Satanás sobre el pueblo de Dios. Y son acusaciones que son ciertas. Satanás no lo está calumniando, no está calumniando al pueblo de Dios, porque él sabe que él los ha hecho cometer pecado. Entonces dice: pero aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas. Están esculpidas en las palmas de mis manos. Eso es lo que le dice Jesús a Satanás. Es el argumento para librar al pueblo remanente en el último tiempo de la ira del enemigo, de la ira del dragón. Noten cómo dice aquí: los asaltos de Satanás son vigorosos, sus engaños terribles, pero el ojo del Señor está sobre sus hijos. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlo, pero Jesús los sacará como oro probado en el fuego. Su índole terrenal debe ser eliminada para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente. Deben vencer la incredulidad. Han de desarrollar fe, esperanza y paciencia. Los hijos de Dios están suspirando y clamando por las abominaciones hechas en la tierra. Aquí está hablando de la experiencia de Ezequiel capítulo 9, sobre los cuales se pone el sello de Dios. Los que están gimiendo y clamando a causa de las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Y noten cuál es la actitud de ellos. Los que están gimiendo y clamando, los que están cumpliendo la profecía de gemir y clamar, son estos. Y noten cómo dice: con lágrimas advierten a los impíos el peligro que corren al pisotear la ley divina, y con indecible tristeza se humillan delante del Señor a causa de sus propias transgresiones. No simplemente se están fijando en las transgresiones de los demás. Reconocen sus propias transgresiones y llaman a los demás a amonestación y reprensión.
pero reconociendo que ellos mismos son pecadores. Los impíos se burlan de su pesar, ridiculizan sus solemnes súplicas y se mofan de lo que llaman debilidad. Los impíos llaman a esta experiencia debilidad. Los impíos. Cuando usted reconoce sus propios pecados, sin embargo llama a sus semejantes, a sus hermanos, a que se aparten del pecado, entonces los demás lo llaman, no, eso es que son débiles. Pero la angustia y la humillación de los hijos de Dios dan evidencia inequívoca de que están recobrando la fuerza y nobleza de carácter perdido como consecuencia del pecado, porque se están acercando más a Cristo y sus ojos están fijos en su perfecta pureza, disciernen tan claramente el carácter excesivamente pecaminoso del pecado. Su contrición y humillación propias son infinitamente más aceptables a la vista de Dios que el espíritu de suficiencia propia y altanero de aquellos que no ven causa para lamentarse, que desprecian la humildad de Cristo y que se creen perfectos mientras pisotean la santa ley de Dios. La mansedumbre y humildad de corazón son las condiciones para tener fuerza y alcanzar la victoria, hermano. La mansedumbre y humildad de corazón. Si usted no tiene humildad y no tiene mansedumbre, no tiene las condiciones para alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Porque esas fueron las características que caracterizaron, valga la redundancia, el carácter de Cristo. La corona de gloria aguarda a aquellos que se postran al pie de la cruz. Bienaventurados son los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que lloran a causa de sus propios pecados, no los pecados del vecino solamente, no de los pecados del hermano, sino de sus propios pecados, porque reconocen sus propios pecados. Y esto es la condición que los va a permitir tener amor por sus hermanos, para que cuando cumplan su deber de llevarles el mensaje de verdad, de reprenderlo, de amonestarlo, en el temor del Señor, puedan hacerlo con el Espíritu de Cristo y no con sus propios defectos de carácter. Los fieles que se encuentran orando están, por así decirlo, encerrados con Dios. Ellos mismos no saben cuán seguramente están escudados. Incitados por Satanás, los gobernantes de este mundo procuran destruirlo. Pero si pudiesen abrírsele los ojos, como se abrieron los del siervo Eliseo en Dotán, verían a los ángeles de Dios acompañados en derredor de ellos, manteniendo en jaque a las huestes de las tinieblas con su resplendor y gloria. Mientras los hijos de Dios afligen sus almas delante de Él, suplicando pureza de corazón, se da la orden: quitadle esas vestiduras viles, y se pronuncian las alentadoras palabras: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías 3:4. Se pone sobre los tentados, probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos que nunca han ya de ser contaminados por las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los fieles de todos los siglos. Este es el fin del juicio investigador, el juicio de los vivos. Durante el acto de la imposición de la marca de la bestia, sigue diciendo: han resistido los lazos del engañador, no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Recuerden, el rugido del dragón, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. La bestia de los dos cuernos habla como dragón. Aquí dice: se han mantenido leales a pesar del rugido del dragón. Ahora están eternamente seguros de los designios del tentador. Sus pecados han sido transferidos al originador de ellos, es decir, a Satanás, al macho cabrío emisario, al macho cabrío de Azazel. Y ese residuo no solo es perdonado y aceptado, sino honrado. Una mitra limpia es puesta sobre su cabeza. Han de ser reyes y sacerdotes para Dios. Mientras Satanás está insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los ángeles santos, invisibles, iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el sello de Dios viviente. Ellos han de estar sobre el monte de Sión con el Cordero, teniendo el nombre de su Padre escrito en su frente. Cantan el nuevo cántico delante del trono
ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, 4 y 5. Entonces se cumplirán completamente estas palabras del ángel. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo. Cristo es revelado como redentor y libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente varones simbólicos. Cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén escritos entre los vivientes. Isaías 4:3. Allí se cumplirá la promesa final de liberación del pueblo de Dios, porque habrán sido hallados completos en Cristo, habrán sido hallados con el Espíritu de Cristo, tendrán la experiencia que les va a permitir salir airoso en el fin del juicio investigador, porque han sido perfeccionados sus caracteres, ha sido borrado de sus caracteres toda mancha de pecado, toda mancha de iniquidad, toda mancha de perversión, pero también toda mancha de egoísmo, de orgullo, de suficiencia propia, de justicia propia. Todo eso habrá sido borrado para aquellos que están viviendo la experiencia que les va a permitir poder salir airoso en el juicio investigador por la sangre del Cordero. Ojalá, mis queridos hermanos, que nosotros hayamos podido aprender de, en este estudio, la verdadera experiencia de aquellos que están experimentando la purificación de sus pecados durante el gran día de la expiación final y el final del juicio investigador. Ojalá que el Señor nos pueda permitir entender y tener esta experiencia y que nosotros verdaderamente podamos vivir estas verdades. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde, que el Señor les bendiga, no solamente a ustedes que están escuchando en esta hora, sino a cada miembro de su familia, cada miembro de su entorno familiar. Que el Señor les bendiga con misericordia. Oremos los unos por los otros. Oremos, intercedamos los unos por los otros para que nuestras oraciones, rogando por nuestros familiares, por aquellos hermanos que están desanimados, aquellos hermanos que muchos inclusive no se dan cuenta que el enemigo imperceptiblemente está obrando para apartarlos del camino de la verdad, que el Señor tenga misericordia de ellos y que ellos puedan, por alguno de los medios de la misericordia del Señor, ser alcanzados y que el Señor pueda salvarnos a todos antes de que la hora final llegue sobre nosotros y seamos hallados faltos. Que el Señor les bendiga, hermano. El día de mañana, con la bendición de nuestro Dios, vamos a estar haciendo nuestro estudio a la 1, hora acá Venezuela. Bueno, sí, si podemos hacerlo, bueno, si lo podemos realizar, lo realizaremos a la 1 o un poquitico más tarde, yo les avisaría. Vamos a estar comenzando a estudiar el libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar el estudio siguiendo la guía del libro de Uriah Smith. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis con la ayuda de nuestro Dios. Así que el Señor les bendiga, que pasen feliz noche, el Señor les guarde a todos y que la paz del cielo pueda reposar en cada uno de vuestros hogares. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar y despedirnos así. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, en esta hora estamos nuevamente agradecidos porque usted nos ha dado la oportunidad, Señor, en su misericordia, de poder hacer este estudio que nos permite entender lo que ha de ocurrir y de acontecer en la terminación del juicio investigador y del gran día de la expiación. Ayúdenos, Señor, a poder verdaderamente experimentar esto que está representado por lo que sufrió el profeta y en el sumo sacerdote Josué en la visión del profeta Zacarías, que nosotros podamos confesar nuestros pecados, podamos arrepentirnos de nuestros pecados y podamos ser revestidos de tu justicia, de la justicia de su Hijo Jesús, que sea puesta sobre nosotros, que la justicia imputada de Cristo esté en nuestra vida, en nuestros corazones, y también su justicia impartida, para que podamos tener un carácter del cual se pueda decir que está en plena santidad a Jehová. Bendíganos, tenga misericordia de nosotros, bendiga a los hermanos que no están por diversas razones, tenga misericordia de cada uno de ellos, perdone todos nuestros pecados y límpienos, ayúdenos y denos fuerzas para perseverar y para buscarle de todo corazón con humildad y con contrición. Todas estas cosas las pedimos, no porque nosotros haya mérito, porque usted sabe que reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas, pero en los méritos de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. El Señor me les bendiga, mis hermanos. Pasen y tengan una feliz noche y un merecido descanso. Que el Señor les guarde a todos.